Tenemos a esta hora de la mañana conectado en la señal de Radio Panamá el capitán Moisés Palacios, jefe nacional de gases comprimidos y afines. Capitán, buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, ¿cómo amanece? Bien. Capitán, ¿qué está pasando con las pruebas de hermeticidad y con estas explosiones que se han dado más seguido en los últimos tiempos? Ok, buenos días ante todo. La prueba de hermeticidad es una prueba que se le realiza a los sistemas de gas cada 3 años, ya sea en edificios o residencias. Las situaciones que se han visto en estos últimos tiempos por el tema de gas, explosiones, incendios, más bien va enfocado a la mala manipulación a los sistemas. Cuando son operados por personas que no tienen el conocimiento, es que se dan estas situaciones, no toman las previsiones por desconocer de las cosas, ¿no? Entonces, a veces creemos que contratamos a mi primo, él ha hecho eso por muchos años, él tiene conocimiento, él es electricista, él sabe de muchas cosas, lo llevamos y hacen los malos procedimientos y se dan estos eventos. Ahora, capitán, yo estaba escuchando el testimonio de una de las personas que vive en este edificio. Él indica que ayer les habían dado ya la autorización después de hacer las pruebas de reconectar. O sea, se habían hecho las pruebas y ya tenían el visto bueno para hacer la reconexión. Es correcto. Sí, el edificio que se dio la situación el día de ayer, sí, ya él había tenido su aprobación por parte de los de mérito para que fuese conectado nuevamente. El día de ayer precisamente estaban gasificando el edificio cuando se dio el evento. O sea, ya la empresa de gas había conectado al sistema nuevamente y el idóneo estaba realizando la conexión, las conexiones de los equipos. Lo que tengo entendido hasta el momento que él había empezado desde el punto de arriba, en la parte más alta, el piso 21, no me acuerdo exactamente cuántos pisos que mantiene el edificio, como 21, y cuando estaba en el piso número 15, venía bajando del 21, 20, 19, así, cuando estaba en el piso número 15, fue que se dio la explosión. O sea, estaban haciendo las maniobras, entonces por eso que se va en el día de hoy a las 8 de la mañana a ingresar nuevamente al edificio para verificar qué fue lo que sucedió allí, por qué se dio esa explosión, si en ese momento el señor estaba manipulando el sistema, estaba cocinando. O sea, no podemos darle mayores detalles porque hoy se van a iniciar las investigaciones. Pero entonces lo que entiendo es que la persona que estaba haciendo el trabajo, por ejemplo, en este caso, sí tenía la idoneidad. O sea, no era... Porque como usted lo decía al principio y como los bomberos siempre lo dicen, que se utiliza gente que no es la adecuada, que no tiene las licencias, pero por ejemplo, en este caso, sí era una persona con todos los méritos y con toda la legalidad, pues. Por eso es que le decía que al momento que el señor hizo la conexión del apartamento, él estaba en el piso número 21, que fue donde se dio el evento, él venía bajando realizando las conexiones de los diferentes apartamentos. Okay. El edificio mantiene 4 apartamentos por piso. O sea, póngase, no sé, 1 hora, 2 horas después de haber realizado la conexión, fue que se dio la explosión. O sea, por eso le digo que habría que ver. O sea, en ese momento, cuando se dio la explosión, el señor estaba en otro apartamento, estaba en otro piso. O sea, si hubiese estado en el piso en el momento haciendo la manipulación, podríamos determinar que fue el idóneo que hizo una mala manipulación. Pero por eso le digo, tendríamos que hacer las investigaciones para determinar qué fue que se dio una vez él había instalado el sistema de gas en ese apartamento. Ahora, hay otra cosa. Hace un rato nuestro compañero Manolo hablaba, siempre hablamos de la conexión, pero nunca se habla de las tuberías. Los bomberos en estas, cuando se dan los permisos de ocupación y demás, en algún momento los bomberos se han encontrado con tuberías en edificios nuevos que estén picadas o que no sean de la calidad, porque nunca se habla de las mismas tuberías como tal. Sí, recuerde que cuando son edificios nuevos, edificaciones nuevas, ellos antes de empezar su construcción, ellos presentan unos planos, los cuales son revisados. Una vez al momento que el inspector, o sea, pasa el tiempo cuando son revisados, ellos están en su construcción. Una vez cuando el inspector va a hacer las inspecciones para la ocupación, muchas de esas tuberías están dentro de paredes
y ya ellos mantienen una prueba de hermeticidad ya por un idóneo. Nosotros verificamos es que las salidas o donde van a conectar los equipos cumplan de acuerdo a las reglamentaciones que maneja el cuerpo de bomberos. En realidad nosotros en el momento de hacer la inspección no realizamos la prueba. Las pruebas las realizan los idóneos. Nosotros verificamos todos los trabajos que ellos hicieron en cuanto a las posiciones que van a quedar los equipos, la salida, que guarden la distancia de fuentes eléctricas, que no queden por encima de llamas abiertas, la salida, y cosas como tales que verificamos en por eso es que entonces, en esa línea, por eso es que se le debe realizarse cada 3 años la prueba de hermeticidad, o si tiene un olor a gas dentro de su residencia, hacerle prueba, porque no sabemos cómo está el estado de la tubería en ese momento. Por eso es que se realizan pruebas cada 3 años para verificar el estado de la tubería. Oiga, comandante, hace un rato llamó una persona dolida porque dice que la conexión de la tubería de gas en el pH donde vive... Su casa. En la... No. Era un pH, 6D, es un pH. Iba por tierra. La que llevaba a su apartamento salía de la tierra. Y que él, picando ahí para hacer un trabajo, se dio cuenta de eso y que esa tubería de hierro estaba podrida. ¿Es eso posible? Repite la pregunta que no... Una persona llamó y dijo que la tubería del gas que va hacia su apartamento, debe ser que el apartamento de él está en planta baja, iba por tierra. Eso me parece ilógico. Enterrada, pues. Ok, en los edificios, por lo general, los tanques de gas deben guardar una distancia del mismo edificio por normativa. Entonces, cuando para cumplir con la distancia, se utiliza una tubería de polietileno, un polímero, una tubería plástica que va soterrada. Posteriormente hace la transición, ya cuando sale de la tierra, hace la transición a galvanizado para entonces hacer el recorrido dentro del edificio o dentro de la residencia. Siempre se utiliza, cuando son esas conexiones así, se utiliza tubería plástica para gas, un polímero, una tubería especial para eso, para que vaya soterrada. Ahora, capitán. Lo cierto es que hay más preguntas que respuestas, capitán. La duda que me queda en este momento, capitán, es quién, y evidentemente es hacer docencia, ¿no? ¿Quién designa, cómo se consigue que esa persona que se va a contratar, y esto para todos los casos en que se trabaje con gas, sea un personal idóneo? Sí, eso ya eso es plenamente un tema administrativo, porque nosotros, por lo menos nosotros los bomberos, otorgamos una licencia o un carnet a las personas que realizan estos trabajos, pero esas personas cuando vienen a nosotros a buscar estos carnets o estas licencias, ellos vienen con una idoneidad de parte de la Junta Técnica, que se tiene entendido que ya son personas profesionales, que han pasado, tienen experiencia en el trabajo, y posteriormente ellos van a de nosotros porque nosotros necesitamos hacerle una prueba en temas de seguridad, en temas de manipulación de los sistemas y todo lo demás. Yo venir con el conocimiento. Nosotros les vamos a hablar del tema de seguridad, le ponemos un examen para temas de seguridad cuando están desarrollando los trabajos. Oiga, capitán, ahora, ¿qué ha analizado el benemérito cuerpo de bomberos? ¿Qué han analizado dentro de la organización para llegar a una solución con esto? Yo sé que el tema de que buscar una persona idónea, todo, perfecto, sí, pero ¿han pensado en otras cosas? ¿Hay algún tipo de plan? ¿Algo que hayan analizado sobre esta situación? Precisamente ahora en estos momentos la dirección del Benemérito Cuerpo de Bomberos, que dirige el coronel Víctor Raúl Álvarez, la dirección de DINASEPI, donde nos dirige el coronel Cirilo Castillo, se ha tomado la decisión de realizar un programa que se llama Protege y Revisa tu Hogar. Y ese es un mensaje que se está llevando a la ciudadanía panameña en vista de todas estas situaciones que se dan, dándole docencia del
cuidado que deben tener, las prevenciones que deben tener al sentir un olor a gas, al momento que van a contratar a una persona, lo que deben solicitar a las personas qué deben de hacer en un caso dado. Entonces, más bien porque acuérdense que el primer respondedor ante una emergencia somos nosotros mismos que nos encontramos en el sitio. Entonces, es un tema más bien de concientización, que las personas puedan, por lo menos al momento que exista un olor a gas, o exista un olor no común, tomen las previsiones, ventilen, no enciendan luces, y ese tema. Estamos trabajando en ese sentido, de hacer conciencia, docencia a las personas que manejan sistemas de gas dentro de la residencia, lo que usan los usuarios, pues los usuarios. Uh-huh. Capitán, ¿cuál es el número al que puede llamar la población en caso de tener dudas, denuncias y demás temas respecto al tema de la prueba de hermeticidad y el manejo del gas en las viviendas? Ok, el 103 es la línea directa del cuerpo de bomberos. Pueden llamar al 103 en cualquier situación, un olor a gas, una inconformidad que tengan, pueden llamar al 103, ahí se les comunica. Si necesitan un personal idóneo, por parte de los bomberos, se presenta al sitio para hacer cualquier verificación de los sistemas, pueden llamar al 103. Bien, capitán, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Capitán Moisés Palacios, jefe nacional de gases comprimidos y afines, para poder ayudarnos a entender un poco más lo que está ocurriendo. Estamos en contacto.